El Estado venezolano actúa coordinadamente para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición. Esa es la principal conclusión de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que viene documentando crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde que comenzaron sus investigaciones en el año 2019. El panel de expertos de la ONU señala directamente a la Dirección de Contrainteligencia Militar de 122 casos de tortura en centros clandestinos. Sin embargo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, los colectivos, la Policía Científica y las autoridades locales forman parte de ese aparato del Estado que, violando derechos humanos, intenta quebrar la voluntad de ciudadanos de manifestarse o de rebelarse. Pero, pese a esa sistemática violencia contra la ciudadanía, activistas y familiares de las víctimas están decididos a no guardar silencio y seguir buscando justicia. La reparación, la no repetición es lo mínimo que se le puede brindar a una víctima en estos casos. Sin embargo, para llegar a esa justicia es necesario llegar a la determinación de los hechos, a la verdad de los hechos, porque esa verdad nos va a conducir directamente a la justicia y establecer quiénes son los responsables y los partícipes en tantas violaciones a los derechos humanos. El hecho de que la Corte Penal Internacional esté conociendo, investigando los casos de violaciones de derechos humanos y que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, esté investigando en estos momentos, para nosotros es una luz al final del túnel. Porque sabemos que ese Tribunal Penal Internacional actúa bajo el principio de complementariedad. Es decir, que debe esperar que el Estado parte, en este caso Venezuela, haga las investigaciones pertinentes. Pero sabemos que Venezuela no lo va a hacer. Venezuela no le interesa llegar a la verdad de quiénes son los autores o partícipes de los hechos. Sin embargo, ¿verdad?, esa Corte Penal Internacional, una vez que se le haya vencido el plazo que se le dio a Venezuela para mostrar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el adelanto que se ha conseguido con la investigación de esos hechos y la sanción o enjuiciamiento de los posibles responsables, la Corte Penal Internacional va a saber que en Venezuela no hay voluntad para llegar a concluir con esos casos y en consecuencia lograr esa justicia que los familiares de la víctima aspiran. La Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos de Venezuela ha producido 3 informes relacionados con la situación del sistema de justicia en Venezuela y de las violaciones a los derechos humanos. En ellas ha dicho que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. Se ha dicho de que nuestra justicia penal, nuestra justicia no es independiente, y también se ha dicho y se ha determinado quiénes son los autores o responsables de la cadena de mando de estas violaciones a los derechos humanos. Ya se sabe la sentencia por el magnicidio frustrado del 4 de agosto de 2018, también conocido como el caso de los drones. Esta sentencia es importante no solamente porque es la primera por magnicidio que se dicta en Venezuela, sino porque da cuenta de cómo está funcionando el sistema de justicia y cómo se están violando los derechos humanos. Voy a hablarle de 2 personas que están en el caso. Emirlendris Carolina Benítez Rosales, condenada a 30 años de prisión, y José Eloy Díaz Rivas, condenado a 20 años. Ambos son inocentes. El caso de Emirlendris fue revisado por la Misión de Determinación de los Hechos, dadas las torturas que recibió, entre ellas un aborto, y porque le desaparecieron todo registro médico. No queda claro si ese aborto fue producto de las torturas o si era una tortura en sí misma. Dado a su permanente deterioro de salud, recibió una medida de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todavía no se cumple. El grupo de detenciones arbitrarias solicitó su libertad inmediata y todavía está detenido.
En 2018, cuando inició todo este proceso, Emirlendris caminaba. Hoy está en una silla de ruedas y nadie sabe por qué, porque no ha recibido atención médica especializada. El caso de José Eloy no es menos trágico. Es una persona de tercera edad. De hecho, es el que tiene más edad de todos los condenados. Hipertenso, con glaucoma y aún así víctima de torturas. Su inocencia logró ser demostrada ante la Fiscalía y ante el tribunal y aún así fue sentenciado. Y hablo de estas dos personas porque conozco a sus familiares. Durante este tiempo he visto que no son familiares de presos políticos, sino que son dos familias que están presas, porque no pueden ejercer su libertad plena, hasta en las rutinas más cotidianas. Alguien de la familia no puede tener un trabajo a tiempo completo, porque tiene que dedicarse a las diligencias del familiar detenido. Esto, por supuesto, representa un golpe en los ingresos familiares y, por supuesto, en el presupuesto. Estamos hablando que hay que llevar hasta los enseres de limpieza de los centros de detención, sin contar lo que cuesta el traslado hacia estos lugares, ida y vuelta. Son tradiciones familiares que se están perdiendo. Por ejemplo, Emirlendris es la encargada de hacer los quesillos en todos los cumpleaños. Y ya eso no ocurre desde hace 4 años. El señor José Eloy es el encargado de las sopas de los domingos para invitar al familión. Y eso tampoco está ocurriendo. Un importante porcentaje de las personas en busca o necesidad de justicia, esto no significa que todas, pero un importante porcentaje, prefieren continuar su camino y dejar atrás lo sucedido, aspirando a una relativa libertad y seguridad. Esto básicamente continuar con vida y que puedan estar entre comillas libres sin que estén privados de libertad u otras cosas, ¿no? Entonces, esto como consecuencia de cómo funciona el sistema y cómo debilita a las personas. No todos los casos son así, ¿no? Puedo citar casos, por ejemplo, como el de una desaparición forzada en el estado Mérida, de Celis Carrero. Su madre por mucho tiempo trabajó con nosotros y también con otra organización nacional en la búsqueda de justicia, en saber qué había pasado con su hijo, ¿no? Por supuesto, el aparato de justicia, incluidos fiscales de derechos fundamentales, realizando diversas acciones, de alguna manera logran su objetivo, y es debilitar a la persona y que desista de esa búsqueda de justicia, o más aún de saber dónde se encuentra su familiar desaparecido. También el caso de Franco, un joven que fue gravemente herido en el contexto de protesta y necesitó además al menos 10 cirugías, esto en un contexto de un sistema sanitario por el piso. Entonces, por supuesto que de alguna manera terminaron desistiendo, abandonando el país como pudieron, para poder continuar sus vidas con relativa tranquilidad y normalidad. Muchos casos son totalmente diferentes y son personas ansiosas y en búsqueda de justicia, de reparación, que se sepa lo que sucedió. La información entregada y debidamente registrada y documentada en los informes de la misión de determinación de los hechos determina claramente que el asesinato de Juan Pablo fue una violación arbitraria a su vida y que la Guardia Nacional estuvo involucrada, no como el gobierno pretendía decir, que había sido asesinado por sus compañeros con una pistola de perro.
En el segundo informe de la misión de determinación de los hechos se deja claramente establecido que el asesinato de Juan Pablo fue arbitrario e intencional y no como quiere establecer el Ministerio Público para darle una calificación menor a los victimarios y por supuesto no investigar a la cadena de mando, a los autores intelectuales. Con estos informes de la misión de determinación de los hechos van a servir de insumo para que la Corte Penal Internacional continúe con las investigaciones y determine que aquí en Venezuela existió ejecuciones extrajudiciales y se cometieron crímenes de lesa humanidad. Buscar justicia en Venezuela significa cansancio, burla, agotarnos física y emocionalmente, es revictimizarnos, es cambiarnos los fiscales hasta por 15 veces en la causa, es asistir semanalmente por más de 5 años al Ministerio Público y regresar sin respuestas, es someter a las familias en los tribunales hasta por diferimientos hasta por 100 veces, es luchar contra un sistema de justicia que está supeditado al Poder Ejecutivo y garantiza la impunidad de los victimarios en Venezuela. Los recientes hallazgos de la Misión Internacional de Determinación de Hechos para Venezuela, como sus informes anteriores, como los informes de la Oficina de la Alta Comisionada, como los informes o diferentes publicaciones sobre Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, personalmente para mí lo principal es que es un reconocimiento a las víctimas por lo que ha sucedido y un reconocimiento al trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Porque el trabajo que han realizado las personas defensoras de derechos humanos acompañando a víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela ha sido tan cuesta arriba que una vez que estos organismos internacionales denuncien y evidencien la situación que sucede en Venezuela es muy importante para las personas. También es muy importante en el ámbito internacional para que diversos actores que han guardado silencio frente a la situación en Venezuela o han tenido una actitud bastante tímida puedan moverse de manera positiva a cuestionar y a señalar lo que sucede en el gobierno de Maduro. Esto, por supuesto, me refiero a ese tipo de actores que en el tablero internacional no se van a mover, son aliados por intereses económicos, por diferentes intereses, y que, por supuesto, su condena a Venezuela o al gobierno de Maduro no va a suceder, o por lo menos no por lo pronto. En el caso de la Corte Penal y Venezuela, ha funcionado por largo rato como una barrera de contención para que se detenga, se suspenda, se congelan una serie de hechos que venía realizando o que pretendía realizar el gobierno de Maduro. Esto, por supuesto, es algo temporal, impredecible y que además no significa que el gobierno de Maduro cese frente a los diversos actos violatorios hacia las personas, pero sí en algún momento funcionó como una contención, y toda acción de protección de derechos humanos internacional va a influir en las reacciones del gobierno de Venezuela en momentos para bien en cuanto a la población, en cuanto a protección, o en cuanto a estar más seguro. Pero por supuesto también para mal en esas reacciones negativas posteriores a cualquier tipo de denuncia o situaciones en las que se cuestione los actos que realizan dentro de Venezuela. Para los presos políticos todo se mantiene igual. Las reformas a los instrumentos jurídicos, al sistema penitenciario, a los sitios de reclusión, son simple y llanamente cambios cosméticos. Son una puesta en escena porque en el fondo no ha cambiado absolutamente nada. La situación de los presos políticos cada día, si se quiere, no es que es igual, es peor. Y esos informes no les ha hecho cambiar
en nada al gobierno nacional con respecto al trato que se le dispensa o a la justicia expedita, idónea y transparente que se le debe brindar. Por eso es que hago un llamado de atención a que las personas no sean indolentes, no sean indiferentes ante esta verdad que nos está mostrando el mundo, que la Corte Penal Internacional, que la misión de determinación de hechos nos está dando a conocer, y sin embargo muchos venezolanos, quizás por miedo, por indiferencia, por desconocimiento, no se atreven a apoyar y a solidarizarse con estas víctimas. Respecto a la justicia penal internacional, soy totalmente optimista. Yo sé que a Venezuela le va a llegar la justicia, y quizás no sea aquí en nuestras instituciones, no sea a través del Ministerio Público o el sistema de justicia venezolano, pero la justicia penal internacional sí nos va a brindar esa satisfacción de haber logrado la justicia y la verdad ante tantos crímenes que se han cometido en Venezuela con violación a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Debemos crear conciencia en los venezolanos para que estos hechos jamás se vuelvan a repetir acá en Venezuela. Y una de esas formas es crear una memoria histórica para que cada venezolano tenga la posibilidad de ver y conocer lo que vivieron estos jóvenes en ese año 2017. Es a través de esta memoria histórica es que le vamos a rendir honor al sacrificio que ellos hicieron por nuestro país, y que sus memorias se van a mantener vigentes durante el tiempo. Para los venezolanos es necesario justicia, verdad, reparación y garantías de que estos hechos no se vuelvan a repetir en Venezuela, que no se cometan estas violaciones de derechos humanos ni en Venezuela ni en el mundo, que un joven venezolano haya salido a protestar por sus derechos y no regrese a casa porque fue asesinado por los órganos que supuestamente debían garantizar su vida cuando manifestaba. Aunque el Estado venezolano ha intentado una decena de maniobras para retrasar la investigación formal que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, ese mismo organismo dice que no hay evidencia de que las autoridades venezolanas estén haciendo algo para condenar a los responsables de esos crímenes de lesa humanidad. Es decir, que las víctimas y sus familiares no han encontrado una justicia a lo interno. Eso motiva a cientos de defensores de derechos humanos, activistas y parientes de quienes han sido torturados, asesinados o vejados a intentar cada día buscar que quienes cometieron esos crímenes algún día se sienten en el banquillo de los acusados.